Apocalipsis capítulo 22. Y si ustedes no tienen Biblia, por favor, levanten su mano y algunos hermanos van a apoyarlos en cuanto a proveerles por una Biblia. Pero vamos a ver en el capítulo 22 más leyes para dirigir a los jueces. El capítulo 21. Oh, disculpen, Éxodo. ¿Dije Génesis? Siempre, Apocalipsis dije. Oh, wow. Éxodo capítulo 22. El domingo pasado dije Génesis y mi esposa me dijo, no es Génesis, es Éxodo. Okay. Es que ya quiero llegar al Apocalipsis, ¿verdad? Éxodo capítulo 20. Gracias por poner atención, hermano. Solamente es una prueba de si ustedes están poniendo atención. Éxodo capítulo 22, ahora sí. Y como hemos dicho, el capítulo 21 estábamos viendo acerca de leyes, ahora vamos a ver más leyes, y el siguiente capítulo todavía vamos a observar más leyes. Pero bien, vamos a ver qué es lo que se trata ahora en este segmento del capítulo 22. Más leyes para dirigir a los jueces. Ahora, en la parte número 1, del versículo 1 al 15, son leyes en cuanto a la propiedad personal y la restitución. Y eso lo vamos a ver en la parte número 1 del versículo 1 al 15. Y observando los primeros versículos del 1 al 4, vamos a observar la restitución requerida en casos de robo. Y vamos a comenzar a leer el versículo 1 y seguir y vemos de lo que se trata. Y dice así, de la Reina Valera, 1960, capítulo 22, y dice así el versículo 1. Cuando alguno hurtare buey u oveja, y lo degollare o vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes. Y por aquella oveja, ¿cuántas ovejas? 4 ovejas. Ay, ¿verdad? Y aquí observamos, aquí cuando dice, cuando alguno hurtare buey o oveja. Hurtar, claro, es la palabra robar, ¿verdad? Es un sinónimo. Y aquí observamos el mandamiento en contra de ¿qué? Del hurto, del robo. Ya había sido declarado en ¿dónde? ¿Se acuerdan? En el capítulo 20 de Éxodo. En los 10 mandamientos. Y aquí hay más principios específicos dados a los jueces para que ellos pudieran aplicar dicho principio en la vida diaria y en la administración de la justicia entre el pueblo de Israel. Y aquí estamos hablando que era un entrenamiento para aquellos jueces, cómo ellos iban a juzgar en el pueblo de Israel. El versículo 2 dice así, si el ladrón fuere hallado forzando una casa, ¿verdad? Comúnmente se ve, y fuere herido y muriere, el que lo hirió no será culpable de su muerte. Versículo 3 dice, pero si fuere de día, el autor de la muerte será reo de ¿qué? Homicidio. Algo interesante aquí. Y vemos que comúnmente eso pasa en las casas y siempre hay robos. Y yo estoy conectado en una comunidad en donde vivo. Y esa comunidad te dan reportes de todo lo que está sucediendo en esa comunidad. Y a veces uno piensa que es un lugar pacífico, pero te das cuenta que no lo es. Hay tantas cosas que están pasando, ¿no? Y yo lo observo cada día, casi llegan unos 10 mensajes, 10 emails, de tantos reportes. ¿Y saben de qué es? De robos. La mayoría de esos reportes son robos. ¿Y saben en qué lugar? En casas, a pleno día. Y es interesante aquí, pero aquí observamos que no es algo moderno. Realmente en aquellos tiempos ya estaba sucediendo. Y aquí observamos en estos 2 versículos, el dueño de la propiedad tenía el derecho de ¿qué? De proteger su propiedad utilizando la fuerza, pero solamente con fuerza razonable. Se asumía que si era de día, entonces el dueño tenía la habilidad de defenderse sin llegar a usar fuerza letal, ¿verdad? Y a veces quizás ustedes tienen sus
letreros. Nosotros no llamamos al 911, ¿no? Y están dos pistolas ahí atravesadas, ¿verdad? Si son del oeste o algo así. Pero vemos aquí cómo es que Dios establece cada ley, observando este tipo de robos en casa. Versículo 3, en la segunda parte, dice así: el ladrón hará completa ¿qué? Restitución. Si no tuviere con qué, será vendido por su hurto. Algo interesante aquí también. O sea que si la persona era incapaz de pagar lo que había robado, el ladrón era vendido como un trabajador de contrato, y el dinero de la venta iba ¿a quién? A la víctima. Esto me interesó mucho, como si hubiéramos puesto esto en acción hasta nuestros días. Creo que las cárceles estuvieran no muy llenas, ¿no lo crees? Pero vemos aquí cómo es que Dios establece esto. Versículo 4 dice: si fuere hallado con el hurto en la mano, vivo, sea buey o asno u oveja, ¿pagará qué? El doble. Aquí están las fianzas, ¿verdad? Tenía que pagar el doble. Versículos 5 y 8, ahora vamos a ver más aplicaciones en cuanto a los principios de restitución. Y dice así, versículo 5: si alguno hiciere pastar en campo o viña, y metiere su bestia en campo de otro, de lo mejor de su campo y de lo mejor de su viña, ¿qué va a pasar? Va a tener que pagar. Aquí dice pagará. Ahora claro, en aquellos entonces pues ellos tenían animales, tenían campos, no tenían mucho dinero, ¿verdad? Como suele ahora poder decirse. Pero vemos aquí que el dueño de un animal era responsable. Nota esto: cuando sus animales pastaban. Yo tuve la oportunidad en México de llevar un rebaño a pastar, ¿verdad? Y claro, los llevamos a un lugar que era un lugar abierto, que era posible. Pero no llegamos al pasto del vecino, ¿verdad? Y quizás a lo mejor el vecino tiene el pasto bien bonito y tú llegas con las vacas y todas las ovejas y de repente se queda sin pasto, ¿verdad? Había una responsabilidad. Él estaba obligado a respetar la propiedad de quién, de su vecino. En este caso, bueno, cuando dice el campo a pastar. Pero creo que a veces nosotros debemos de observar qué pasa en nuestro hogar, con nuestra vecina, con nuestro vecino. ¿Se acuerdan? Quizás a lo mejor tú tienes un vecino que tiene su hogar muy cuidado, ¿verdad? Y no sé, pueden pasar cosas, que el perro se va a su pasto, ¿no? Y va a hacer desastre y medio, cosas así. Pero claro, en estos casos era algo más grave. Este era un castigo justo y era lo suficiente significante, como observamos aquí en este pasaje, para darle a un granjero una razón de no permitir a sus animales el apastar. Que pueda ser algo que sea de descuidado o destructivamente, ¿no? Y te voy a decir algo: los animales son animales y ellos van a donde quieren y no respetan. Pero ahí, por eso el pastor tiene que estar controlando todas esas cosas. Versículo 6 dice así: cuando se prendiere fuego y al quemar espinos, quemaré mieses amontonadas o en pie o campo. El que encendió el fuego pagará ¿qué? Lo quemado. Aquí observamos la restitución también era requerida en casos de ¿qué? De vandalismo. Podemos ponerlo así. Y también de necia negligencia. Aun cuando uno cuidara la propiedad de otro, el sistema legal mosaico tenía un alto sentido de ¿qué? De responsabilidad personal, aún con la propiedad de otros. Ahora, esto se traduce a una apropiada preocupación de la propiedad de los demás en nuestros días. Escucha esto: un cristiano, si golpea el carro de otro por detrás, ciertamente dejará una nota y remendará el daño.
¿Cuántos de ustedes han golpeado un carro? No tienen que confesarse. Yo una vez golpeé un carro, voy a ser sincero. Y sabes que lo peor fue en una iglesia. Y era una iglesia donde habían más carros con negocios. Y ¿saben lo que hice? Me sentí culpable porque apenas había salido de la iglesia. Y yo dije, no había nadie, el carro estaba estacionado. Y hice una nota. Y le dije, ¿sabe qué? Disculpe, golpeé su carro y mi número es este. No puedo quedarme porque tengo que salir, pero llámame y con gusto voy a pagar los daños. ¿Y saben qué creen que pasó? Se admiró la persona. Digo, ¿sabes qué? Nunca pensé que alguien me hubiera hecho esto, ¿verdad? Y es más, yo sé, el carro está dañado, no es mucho, pero no te preocupes. Todo está bien, no tienes que pagar. Qué bueno, ¿no? Es algo interesante cómo es que Dios trabaja. Ahora, si me hubiera dicho, bueno, pues sí, tienes que pagar y estoy fracturado y cosas así, ¿verdad? Bueno, claro, no estuvo ahí, ¿verdad? Pero bueno, uno tiene que pagar el daño. Pero es bueno que nosotros seamos responsables de esos daños. Un cristiano tendrá un seguro apropiado, garantizado que ellos pueden compensar la pérdida de los demás. Si alguien te da algo para que lo guardes, entonces tú eres responsable de ello de manera de un mayordomo o gerente fiel. Este principio también incluye lo que Dios nos da para manejar o para ser mayordomos en su lugar. Y eso lo vamos a observar más adelante también. Versículo 7 dice así: Cuando alguno diere a su prójimo plata o alhajas a guardar, y fuere hurtado de la casa de aquel hombre, si el ladrón fuere hallado, ¿qué va a pasar? Va a pagar el doble. Ahí está una vez más. Si el ladrón no fuere hallado, entonces el dueño de la casa será presentado a los jueces para que se vea si ha metido su mano en los bienes de su prójimo. Aquí observamos cuando dice pagará el doble. Vemos aquí la restitución era pagada de acuerdo a una cantidad o porcentaje predeterminada. No era dejada solamente, como dice, al viento o en manos de la víctima o el juez. Pero tenía que hacerse algo al respecto. Ahora, del versículo 9 al 13, vamos a observar más aplicaciones, principios para restitución. Y dice así, versículo 9: En toda clase de fraude, buey sobre asno, sobre ovejas, sobre vestido, sobre toda cosa perdida. Cuando alguno dijere, este es mío, la causa de ambos vendrá delante de los jueces. Y el que los jueces condenaren, pagará el doble a su prójimo. Aquí cuando dice, este es mío, en la ley de Israel, un dueño no perdía su pertenencia simplemente porque el objeto se perdía. Si otro encontraba el objeto y el dueño lo reclamaba, claro que tenía que haber una disputa ahí, ¿verdad? Esto debía de ser, ¿qué? Decidido por los jueces. Y aquí observamos un objeto que se ha perdido. ¿Cuántos de ustedes se han perdido de un objeto? Un anillo quizás de bodas. Híjole, qué feo es eso, ¿no? Te quieres morir. Pero aquí vemos cuando dice que un objeto se ha perdido, algo de valor. El dueño luego ve un objeto similar en posesión de su vecino y lo reclama como propio. Esa era la situación. Ahora aquí observamos que los israelitas aparentemente no seguían lo que se llama el dictamen anglosajón. No sé si ustedes han escuchado esa frase anglosajona que dicen finders keepers, ¿no? Si yo lo encuentro es mío, ¿verdad? No, aquí no aplicaba. Lo que se encuentran se lo quedan. Un objeto perdido permanecía en posesión del dueño original, el cual lo puede reclamar al ser visto. O sea que podía hacerse un reclamo. Ahora,
Si había una disputa concerniente a la pérdida de propiedad, los jueces, escucha bien esto, escucharían la evidencia, investigarían y decidirían quién estaba en lo correcto y quién estaba equivocado. La parte culpable en restitución pagará el doble. Imagínense, tienen que pagar el doble. Ya sea que ellos fueran los demandados o acusadores. Había un precio por falsas acusaciones o demandas. Imagínate, son a veces similar, ¿no? Cuando estás demandando a alguien y cosas así. Versículo 10 dice, si alguno hubiere dado a su prójimo asno o buey u oveja o cualquier otro animal a guardar, y éste muriere o fuere estropeado o fuere llevado sin verlo nadie. Ahora esta ley consideraba la situación cuando algo sospechoso ocurría. Aquí observamos cuando dice un animal al cuidado de otro moriría, era estropeado o fuere llevado. Pero esto ocurriría sin que hubiera testigos, o sea que si realmente no hubiera nadie que pudiera atestiguar de esa pérdida. Esta era la situación. Ahora observa el versículo 11. Juramento de Jehová habrá entre ambos, de que no metió su mano a los bienes de su prójimo, y su dueño lo aceptará y el otro no pagará. En tales casos observamos aquí que el dueño del animal era obligado de aceptar el testimonio del juramento del acusado, a menos de que hubiera evidencia de que diera una duda razonable a la veracidad del acusado. O sea que realmente el dueño tenía que aceptar, pero si realmente había duda diciendo, bueno, no, aquí hay algo escondido, entonces tenía que hacerse una evidencia, buscar, investigar. Versículo 12 dice así, mas si le hubiere sido hurtado, ¿qué dice? Resarcirá a su dueño. Y si le hubiera sido arrebatado por fiera, le traerá testimonio y no pagará lo arrebatado. Ahora observamos aquí el principio. Este principio es el fundamento de nuestra idea de que un hombre es inocente hasta que se pruebe lo contrario. Este es en principio el fundamento. En este caso el juramento del hombre era tomado como cierto a menos que se pudiera encontrar evidencia contraria. O sea que tenían que comprobar que era culpable o no. No es como en nuestros países, en este caso, bueno, puedo hablar de México, ¿verdad? Que si te acusan de algo, ¿qué es lo que pasa? Te meten a la prisión, ¿no? Y te mantienen ahí por años y tristemente a veces hemos observado cuánta gente está por años, ¿no? 10 años y después dice, oh, ¿sabes qué? Fui inocente. Oh, está bien. Imagínate todos esos años perdidos, ¿verdad? Pero bueno, esa es la situación aquí. Versículo 14. Ahora vamos a ver el versículo 14 al 15, continuando más principios de restitución. Ahora acerca de pedir prestado o prestar. Versículo 14 y 15 dice así, pero si alguno hubiere tomado prestada bestia de su prójimo y fuere estropeada o muerta, estando ausente su dueño, deberá que pagarla. Si el dueño estaba presente, no la pagará. Si era alquilada, recibirá el dueño el alquiler. Aquí observamos algunos puntos. Si alguno hubiere tomado prestada bestia de su prójimo. El principio de responsabilidad y restitución también es aplicado al prestar y pedir prestado. Ahora, aquí observa cuando dice estando ausente que su dueño. Se asume que si el dueño estaba con el animal o herramienta o lo que sea, mientras era usado por otro, el dueño, escucha bien esto, el dueño era responsable del cuidado y uso del objeto mientras él estaba ahí, ¿verdad?
Pero si el dueño no estaba presente, el que pidió prestado era ¿qué? Responsable. No sé si a lo mejor un ejemplo podría ser que si te prestas un carro para hacer un trabajo y quizás a lo mejor él va contigo, bueno, ahí está la responsabilidad, solamente es un ejemplo. Pero si no está el dueño ahí y se va y se estrella sin que el dueño esté ahí presente, entonces el que pidió prestado era responsable de eso. Y aquí observa que dice deberá pagarla. Este era un simple principio, el cual estaba hecho para guiar ¿a quiénes? A los jueces. La parte culpable tenía que pagar. Se debían de hacer distinciones de acuerdo con la equidad y justicia. Y no el simplemente recompensar a quien sea que sufriera a la pérdida. O sea, tenía que haber una investigación ahí. Algunas veces se pierde algo y nadie tiene la culpa. Y a veces suceden casos, ¿no? Que puedes acercarte más a estas situaciones. Pero vamos a observar ahora la parte número 2, del versículo 16 al 31. Más leyes. Y si tú vas a hacer o estás estudiando para abogado, bueno, pues creo que te estás divirtiendo con esto, ¿verdad? Y dices, wow, ya puedo modificar algunas leyes en la Constitución o cosas así. Pero si no, entonces solamente escucha y observa y trata de poner atención. Pero escucha esto, versículo. Ahora vamos a ver en la parte número 2, leyes morales y ceremoniales, del versículo 16 al 31. Y vamos a comenzar con los dos versículos, 16 y 17. Remedio para el sexo antes del matrimonio. Suena un poco feo este subtítulo, pero vamos a ver de lo que se trata acerca de esto. Sexo antes de matrimonio. Escucha el versículo 16. Si alguno engañare a una doncella que no fuere desposada y durmiere con ella, deberá dotarla y tomarla por mujer. Si su padre no quisiere dársela, él le pesará plata conforme a los dotes de las vírgenes. Si alguno engañare a una doncella que no fuere desposada y durmiere con ella, deberá dotarla y tomarla por mujer. Si su padre no quisiere dársela, él le pesará plata conforme al dote de las vírgenes. Ahora, aquí estamos hablando de un engaño. ¿A quién? A una doncella. Estamos hablando que dice que fuere desposada, o sea que no estuviera casada. Algunos aseguran que este pasaje, escucha bien esto, no prohíbe el sexo antes del matrimonio, pero están en un error. Sí lo prohibía. En la práctica, debido a que requería que el hombre se casara o proveyera por la mujer con la cual él había tenido sexo antes del matrimonio. Ahora vamos a observar la palabra doncella. Aquí la palabra doncella en la raíz original era una niña sin casar, de la cual se creía que era virgen. Esa es una doncella, una niña que era virgen. Ahora estamos hablando aquí de que es un engaño a una doncella. Y aquí la palabra engaño se trata de persuadirla con palabras apropiadas. Como aquellos don Juanes, ¿verdad? Cuando ustedes escuchan esa palabra, don Juan, es un don Juan. Quiere decir que esa persona tiene palabras para persuadir a las mujeres, pero las engaña, el cual lleva a placeres necios. Que dice aquí que deberá dotarla y tomarla por mujer. Ahora, observamos aquí que esta ley enfatizaba, escucha esto, el principio de que no había tal cosa como sexo casual.
El Antiguo y Nuevo Testamento declaran que las relaciones sexuales, escucha esto, conllevan consecuencias duraderas. Y tú la puedes observar en 1 Corintios 6, 15 y 16. Ahora, esta era una sabia y humanitaria ley y debió de operar poderosamente en contra de la seducción y fornicación. Debido a que la persona que se pudiera sentir inclinada a tomar ventaja de una mujer joven, sabía que él debía de casarse con ella y debía de darle una dote. Ahora, escucha esto. Esta ley alentaba a hombres y mujeres. Escucha esto. Esta ley alentaba a hombres y mujeres. Pon atención a esto. Esta ley alentaba a hombres y mujeres a valorar la virginidad de la mujer. Ya que un hombre ha tomado a una muchacha sin pagar el precio de desposarla, él debía de pagar. No es que la virginidad del hombre no tuviera valor o fuera ignorada, ¿verdad? Tú puedes decir, bueno, ¿qué hay acerca de los hombres? Pero aquí la ley alentaba a tener un mejor cuidado y preservación por la virginidad de la mujer hasta el matrimonio y para la ventajosa circunstancia, ¿saben de qué? De criar los hijos. Porque la mujer es la que tiene el hijo y lo tiene que criar, ¿no? Ahora, es un gran daño a la sociedad y la cultura. Cuando el gobierno trabaja, escucha esto, cuando el gobierno trabaja en contra del valor de la virginidad y soporta el comportamiento que no valora o promueve una depreciación de la virginidad y la abstinencia hasta el matrimonio. Es un gran daño, ¿no lo crees? Y te voy a decir por qué. Si tú te das cuenta, en nuestros días de hoy, el sexo se promueve mucho ya. No solamente en las películas, pero también los vemos en las escuelas que ya hasta llevan anticonceptivos para los muchachos de las secundarias. ¿Para qué? Para promoverlo, ¿verdad? Pero si te das cuenta, están las consecuencias. Las muchachas salen embarazadas y ahora quieren aprobar el aborto. Si te das cuenta, todo está chueco, como dicen por ahí. Pero si realmente nosotros aplicáramos estas leyes, todo cambiaría. Todo cambiaría. Las enfermedades también, el SIDA y todas esas cosas. Y aquí, ¿sabes qué? Nos damos cuenta que Dios da las leyes para protegernos. Lamentablemente, a veces el necio no lo ve así. Lo ve como si fueran límites para sus vidas. Y es por eso que no quieren dar su vida a Dios. Quiero darte una historia interesante y compararlo como si fuera una ilustración en cuanto al valor de la virginidad. Escucha esta historia y es interesante. Un hombre ilustró el valor de la virginidad con una historia verdadera sobre una amiga que poseía una tienda de antigüedades y tenía una mesa en venta. La mesa valía $600, pero tenía un precio de 300. Un hombre trató de negociar esta mesa a $200. Pero ella no solamente se rehusó, sino que ella se dio cuenta del verdadero valor y subió el precio a su verdadero valor, aun cuando le ofreció esa mesa en 300. El hombre finalmente compró la mesa
en $600. Y ciertamente la trató como una mesa de $600. Debido a que su valor había sido reconocido y había sido comprada. Algunas mujeres que conocen a hombres que las tratan vergonzosamente contribuye al problema de venderse a ellas mismas a un precio bajo. Qué triste, ¿no? Pero vemos aquí esta historia interesante. Ahora aquí dice que si su padre, como observamos más adelante en este pasaje, no quisiere dársela. En este caso, si el padre decía, no, ¿sabes qué? No quiero que te cases con mi hija. Dice aquí que él le pesará plata conforme al dote de sus vírgenes. Aquí observamos que si el hombre que tomó ventaja de la mujer era considerado un esposo completamente inaceptable por el padre de la mujer, a la que se le hizo mal, entonces, escucha esto, ese hombre debía pagar el dote sin recibir a la prometida. Este era un fuerte incentivo en contra de tomar ventaja de mujeres jóvenes. Y te das cuenta, aquí Dios valora a la mujer también. A veces uno dice, no, es que las mujeres Dios no las toma en cuenta, ¿verdad? Aquí está una evidencia que son preciosas para Dios. Y aquí cuando dice, Él le pasará plata. Esta breve presentación de la ley no dio una pena a la mujer envuelta. Esto era debido a que se tenía a ella como la persona con la desventaja. Y necesitaba que ser recompensada. Ahora, del 18 al 20 vamos a ver 3 pecados capitales. Escucha el versículo 18 y dice así: a la hechicera no dejarás que viva. Cualquiera que cohabitare con bestia morirá. El que ofrece sacrificios a dioses, excepto solamente a Jehová, ¿será qué? Muerto. ¿Te das cuenta? Estas 3 llevan a qué? A la muerte. Pero aquí observamos a la hechicera. Entre los antiguos, la práctica de la hechicería estaba asociada con 2 partes. Primero, el contacto con poderes o personas obscuras o demoníacas. Segundo, estados alterados a través de ¿qué? De drogas y pociones. Estaba entendido que había una conexión entre el uso de drogas y las prácticas ocultas. ¿Te das cuenta de eso? Ahora aquí cuando dice la hechicera no la dejarás viva, no dejarás que viva. Aquí observamos que la hechicera era considerada que una amenaza tan severa que se consideraba un crimen capital. Imagínate. Esta combinación de prácticas ocultas y estados alterados, inducidos ¿por qué? Por drogas, eran vistos de una manera destructiva para la cultura y la estructura moral del antiguo Israel. ¿Y te das cuenta? No solamente para Israel, pero también para nuestros días de hoy. ¿Qué es lo que está haciendo las drogas y todos los problemas que hay? Y más adelante cuando dice, cualquiera que cohabitare con bestia morirá. Aquí observamos que la bestialidad era practicada en el mundo antiguo y aquí Dios específicamente lo condena. Ahora, este acto sexual ofensivo aparentemente prevalecía entre los habitantes de Canaán. La bestialidad no era solo una perversión obvia, figuraba con frecuencia con el ciclo cananeo de las historias de Baal. Eso lo vemos también en la Biblia, que probablemente tuvo un significado religioso
para los habitantes de Canaán. Versículo 21, ahora vamos a ver compasión para el extranjero. Y el extranjero no engañarás ni angustiarás, porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. Aquí observamos una buena medida de nuestro carácter moral. Se encuentra en nuestro trato hacia el extranjero. A las personas se les hace fácil el tratar a su propia carne y sangre, pero Dios nos manda a tener cuidado de los demás. Y aquí dice, incluyendo al extranjero, ¿verdad? Así es que es importante. El odio y amargura duradera entre grupos étnicos y nacionales muestra lo poco que la humanidad ha progresado. Y sí es cierto, ¿verdad? Cuando eso observamos en nuestra sociedad, vemos un paro de progreso ahí. Porque dice aquí más adelante, porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de ¿qué? De Egipto. O sea que está diciendo, ustedes también fueron extranjeros. Nosotros aquí como también somos extranjeros, ¿verdad? La propia experiencia de Israel de haber sido extranjeros debió de darles la apropiada simpatía a los extranjeros en medio de ellos. Somos los gersonitas, ¿verdad? ¿Se acuerdan del nombre Gersón, que es extranjero? Pero tenemos que cuidar de ellos y recibirlos de la misma manera. Bien. Versículo 22 y 24, vamos a ver compasión ahora para los débiles y vulnerables. ¿Quiénes son? Vamos a verlo. 22 dice así, a ninguna viuda ni huérfano que afligiréis. Porque si tú llegas a afligirles, escucha esto, y ellos clamaren a mí, ay, cuidadito, dice, ciertamente oiré yo su clamor, y mi furor se encenderá, y os mataré a espada, y vuestras mujeres serán viudas, y huérfanos vuestros hijos. Así es que la viuda y el huérfano eran los miembros más débiles y vulnerables de la sociedad. En una sociedad sin restricciones, en donde sobrevive el más fuerte, ellos eran los primeros en sufrir abuso y destrucción. Aquí Dios ordenó que al menos ellos no fueran afligidos. Fueron los profetas los que reprendieron a Israel por su negligencia en esta área de oprimir a los débiles y pobres. ¿Y qué es lo que va a pasar con ellos? Dice que os mataré a espada. Debido a su especial vulnerabilidad, Dios mandó a que se tuvieran un especial cuidado de ellos, prometiéndole que Él los iba a ¿qué? A proteger. Así es que debemos de tener cuidado. Versículos 25 y 27, vamos ahora a ver compasión por el pobre. Ya observamos débiles, ya observamos la vulnerabilidad. Ay, se me fue la palabra. Pero ahora vamos a ver qué acerca de los pobres. Versículo 25 dice, cuando prestares dinero y a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás con él como logrero, ni le impondrás usura. Aquí observamos, el interés estaba prohibido, en otras palabras, en los préstamos hechos hacia los pobres, y el tomar una ganancia colateral debía de ser razonable. Ahora, la razón por esta prohibición es presuntamente de que el pobre pide prestado, ¿por qué? Por su necesidad. El préstamo es visto como una asistencia hacia el vecino, y el tener una ganancia de su necesidad sería inmoral. Ahora, versículo 26 dice así, si tomares en prenda el vestido de su prójimo a la puesta del sol, ¿qué va a pasar? Se lo devolverás.
El hecho de que la prenda de alguien se pudiera usar como una retención colateral muestra que estos eran préstamos y el pago era esperado y se tenía asegurado mediante un objeto colateral. No eran regalos, sino que préstamos, o sea que se tenía que dar esa prenda y se tenía que regresar. Versículo 27 dice, porque solo eso es su cubierta, es su vestido para cubrir su cuerpo. Y buen ejemplo pone aquí Dios en cuanto a eso, porque viene la pregunta, ¿en qué dormirá? También es una necesidad para el pobre. Y cuando él clamare a mí, yo le oiré, porque dice que soy misericordioso. Y observamos cómo Dios cuida de su pueblo de esa manera. Y aquí observamos que Dios prometió escuchar la oración del pobre cuando él clamara al Señor. Ahora, versículo 28 al 31. La última etapa de este capítulo en cuanto a las leyes. Vamos a observar algo importantísimo también acerca de la santidad, la separación hacia Dios. Y dice así el versículo 28, no injuriarás a los jueces, ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. La medida más básica de la santidad es lo que decimos. A Dios le importa el cómo nosotros hablamos de Él. Y de aquellos, escucha esto, que en justa autoridad están sobre nosotros. Versículo 29 dice, no demorarás la primicia de tu cosecha ni de tu lagar. Me darás el primogénito de tus hijos. Lo mismo harás con el de tu buey o de tu oveja. 7 días estará con su madre y al 8º día me lo darás. Y aquí observamos otra manera de honrar a Dios, es al darle a Él ¿qué? Su pago. Cuando se nos manda a darle algo a Dios, ¿saben qué? Es pecado el no dárselo. Esta ley, aquí como observamos, concerniente al primogénito que sería dado a Dios, era importante. ¿Saben por qué? Debido a que ya que se tenía al primogénito como lo mejor, era una forma de demostrar que se le da a Dios ¿qué? Lo mejor. Lo mejor. Y a veces es bueno que podamos nosotros considerar. Lamentablemente a veces, y claro, no quiero sonar como que no son aceptables, pero lamentablemente a veces, y voy a poner un ejemplo quizás, si tú quieres darle a Dios algo, a veces les das lo que te sobra, ¿verdad? Y creo que debemos de considerar eso y realmente tomar nuestra actitud. ¿Cuál es la actitud de tu corazón? ¿Por qué se lo vas a dar a Dios? Ahora, quiero hablar esto precavidamente para que no suene como que inclinarme tanto a lo que voy a decir. Pero creo que a veces, cuando la iglesia, si voy a poner un ejemplo, tiene una necesidad quizás de comprar una silla. Oh, pues a mí me sobra una silla y le falta una pata, pero ahí está la silla. Y una silla de 3 patas. Oh, bueno, gracias por la donación a la iglesia, ¿verdad? Pero ahí está. Lamentablemente a veces nosotros somos así, porque nuestro corazón está ahí. Pero ¿saben por qué? Porque el corazón es de, bueno, pues ya me estorba en la iglesia, en la casa, pues lo voy a aventar a la iglesia, pues hay que le pongan una pata más, ¿no? Y es triste a veces. Pero sin embargo, decir, no, ¿sabes qué? De la misma manera, así como David, ¿te acuerdas que iba a comprar un terreno? Y le dijo, no, ¿sabes qué? Le dijo, si es para Dios, toma, llévatelo, es gratis. No.
yo voy a pagar por esto, porque es para Dios. ¿Verdad? Qué gran ejemplo puso así Dios, David. Pero en sí creo que es bueno que analicemos cuál es la actitud de tu corazón. ¿Por qué lo quieres dar? ¿Porque te sobra en la casa? Bueno. O porque dices, no, ¿sabes qué? Hay necesidad, yo quiero hacer esto. Y realmente es un sacrificio quizás, o a lo mejor lo tienes, pero realmente tu actitud en tu corazón es porque realmente tú quieres dar lo mejor a Dios, ¿verdad? Y entonces hacerlo. Versículo 31 dice, y me seréis, ¿qué? Varones santos. No comeréis carne destrozada por las fieras en el campo, o los perros a los perros la echaréis. Lo voy a leer una vez más, versículo 31. Y me seréis varones, ¿qué? Santos. No comeréis carne destrozada por las fieras en el campo, a los perros la echaréis. Ya va a decir ferias, ¿verdad? Dice que me seréis varones santos. Este era un mandamiento de que tenía que actuar diferente que los animales, los cuales buscaban entre los cuerpos muertos libremente. Dios llamó a Israel para que fueran varones, ¿qué? Santos. ¿Se acuerdan cuando vimos en Génesis la vida de José, que vino su familia y, quiero traerlos a Egipto por la hambruna y todas esas cosas? Y le pidieron al faraón, ¿sabes qué? Danos Gosén. Ah, sí, tómelo. ¿Para qué? Y hasta José le dijo, no, saben que digan que son pastores para que estén radicando en Gosén. Y la razón era porque los egipcios odiaban los pastores. Pero te das cuenta cómo Dios orquestó todo eso para que ellos fueran separados. Para que fueran separados y para que ellos pudieran ser una nación. Para que ellos no pudieran mezclarse con los egipcios. De la misma manera nosotros no debemos de ¿qué? Mezclarnos con el mundo. Debemos de ser separadas, personas separadas para el uso exclusivo de Dios. Así como Dios llamó a Israel para que fueran santos, el no actuar como cuando nosotros decimos carroñeros. ¿Se acuerdan de aquellos carroñeros? Los cuales despedazaban las carcasas como animales. Esto refuerza la idea básica de santidad, de que somos apartados, somos diferentes. Y como conclusión de este capítulo, hermanos, aquí observamos la gran razón de todas las ordenanzas y leyes que están contenidas. Ningún mandamiento fue dado solamente de la soberanía de Dios. Él se los dio a las personas como límites de las pasiones desordenadas y como incentivos de la santidad. Y por lo tanto, es por eso que dice, y me seréis hombres santos. La pregunta es, ¿somos santos? ¿Somos apartados para el uso exclusivo de Dios? ¿Son límites estas leyes para tu vida o son protección para ti? Y creo que es bueno que nosotros podamos ir a través de estas leyes, que vemos a veces tanta información que tú puedes obtener de todo esto. Pero si te das cuenta, desde el principio Dios hizo para nosotros todo bueno. Y hasta este momento Dios quiere lo bueno para nosotros. Está en nosotros el poder escoger y poder decir, yo soy un hombre,
una mujer santificada para el uso exclusivo de Dios. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Observamos todas estas leyes, Señor, y vemos cómo tú pones todo esto, Señor, para dirigir a los jueces, para poder lidiar con cada situación de la vida, Señor. En nuestros destrampes, en nuestras pasiones desordenadas, Señor. Pero algo observamos, Señor, de ti, la misericordia, Señor, que hay siempre para nosotros, Padre. Y ahora te pedimos, Señor, que, Padre, si hay alguna área en nuestras vidas que hemos flaqueado, que necesitamos trabajar, Señor, como aún así hombres cristianos, Padre, queremos acercarnos más y más a ti, Señor. Y hemos entendido, Padre, a través de estas leyes, que el pecado estorba nuestra comunión contigo, Señor. Ayúdanos, Padre, que nosotros podamos mantener esa comunión, ese gozo completo, así como Juan nos comparte en su palabra, en su carta, Señor. Y poder mantener esa comunión contigo, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra el día de hoy, Señor. Y Padre, te pido, Señor, por las personas que no pudieron estar aquí, Señor, por el hecho de trabajo, cualquier cosa, Señor. Sé con ellos. Bendice, Señor, sus hogares, bendice sus trabajos. Si hay una situación difícil, Padre, obra en sus vidas, Padre, y que puedan estar aquí de regreso, Señor. Gracias, Padre, por todo. En Cristo Jesús. Y todos decimos, amén.